Buenas tardes, profesor. Nuestro grupo hablará sobre el neoclasicismo. Nos enfocaremos en el artista Jack Lowey David. En primer lugar, hablaremos sobre el contexto de la época. Al neoclasicismo se le conoce como un movimiento artista y literario que surge a mediados del siglo XVIII y abarca hasta el siglo XIX. A ese siglo se le conoce como el siglo de las luces, dando a entender luces como la razón. En este contexto se da un cambio entre el antiguo régimen y el nuevo régimen con características liberales. Se da unos procesos claves en estos movimientos. Uno de ellos es la aparición de la ilustración, que defendía el conocimiento, y el otro era la doble revolución, una de ellas siendo la revolución industrial y la otra siendo la Revolución Francesa, que proclamaba la libertad e igualdad. Algunas características generales de ese movimiento era que sus artistas tenían la intención de ser revolucionarios, pues se basaban en la cultura de la razón y lo moral. Asimismo, tenía un propósito de educación y moralización con una visión proyectada a lo moderno. El neoclasicismo retoma la investigación a la antigüedad clásica. Ellos lo interpretaban como una referencia a lo moral. Asimismo, esto provoca el interés del equilibrio, la proporción, la simetría, rechazando el exceso decorativo del arte barroco. Algunas características en la pintura neoclasicista se puede visualizar en la obra de arte de Louis David, La muerte de Marat, donde destaca el predominio de color, la anatomía idealizada, la no gestualidad de los personajes y el predominio de la pintura histórica. Ahora hablaremos de la vida de David. Él nació en París el 30 de agosto de 1748. Le apasionaba el dibujo, ahí descubrió que deseaba ser pintor. Es reconocido como el gran maestro de la pintura neoclásica. Fundó y fue jefe de la escuela neoclásica. En 1774 ganó en París el Gran Premio de Roma y como recompensa realizó un viaje a Italia donde profundizó su gusto por la tradición clásica y desarrolló su estilo. Participó activamente en la Revolución Francesa, ya que sus obras denunciaron la injusticia social y promovieron los valores de la República. La política marcó una dimensión importantísima de su vida y su carrera. Él era miembro del club jacobino cercano a Robespierre y además el principal artista encargado de la propaganda de la revolución. Incluso estuvo entre los que votaron a favor de la ejecución del rey Luis XVI, pero muerto Robespierre, David fue encarcelado. Tiempo después de salir de la cárcel, se convirtió en el retratista oficial de Napoleón. Ejerció con su obra una influencia en la pintura europea de la época. Una vez caído el emperador francés, David se exilió en Bruselas, donde pintó sus últimas obras hasta su muerte en 1825. A continuación yo les voy a hablar de Jacques y sus pinturas. El inicio oficial del neoclasicismo fue con la pintura El juramento de los Horacios, que efectivamente pintó Jacques. Es la primera imagen que se puede apreciar. Un género en el que incursionó fue en la pintura histórica, que se caracteriza por ser narrativa, es decir, en la escena se representan y cuentan historias, y busca transmitir un mensaje intelectual o moral. Y en caso de esta pintura, el mensaje que trata de dar a conocer era cumplir el deber ante todo, y que hay que sacrificarlo todo por la patria. Eso era lo más importante. Además, buscó la inspiración en los modelos escultóricos y mitológicos griegos, ya que se basó en su severidad y austeridad, algo que cuadraba perfectamente con su entorno, ya que estaba viviendo durante la Revolución Francesa y el antiguo régimen era muy cruel. Sus obras empiezan a desprender esencia política, en el que de hecho estaba muy interesado. Por lo visto, el honor y el deber al país eran de mucha importancia, como ya antes lo mencionaba. Su obra documentaba muy bien los agitados momentos que vivió su país. Cabe resaltar que fue en esta época cuando desarrolló su estilo imperio, notable por el uso de colores cálidos al estilo veneciano. Jacques Louis David también realizó retratos. En este género, que busca mostrar la intimidad, lo principal es la captación psicológica de los personajes, como por ejemplo, aquí tenemos el retrato de Pío VII, que se hizo en agradecimiento al Papa por asistir a la coronación de Napoleón en Francia. Ahora hablaremos de una de las pinturas más importantes y controversiales de Jacques Lou David. Esta es La muerte de Marat, hecha en 1973. Tiene las dimensiones de 165 centímetros por 128 centímetros utilizando la técnica de óleo.
Actualmente se encuentra en el Museo Real de Bellas Artes, Bruselas, Bélgica. Esta pintura se basa en una historia muy peculiar. Se dice que se trata de Jean-Paul Marat, el cual era un artífice del Imperio del Terror, el cual fue asesinado en su bañera por Charlotte, ya que ella quería salvar a Francia. Se dice que él se encontraba bañándose debido a una enfermedad de la piel que tenía, pero así a la vez también anotaba nombres de sus enemigos para poder matarlos. Charlotte entró con la excusa de anotar más nombres, pero la verdadera intención era apuñalarlo, puesto que debajo de su vestido tenía un cuchillo, lo cual dio origen a la muerte de Paul. Como se sabe, en esos entonces David era un amigo muy cercano a Paul, puesto que él le encantaba su forma natural de convencer a la gente mediante sus discursos. Entonces él quería homenajearlo a través de una pintura eh, como uno de los primeros mártires de la Revolución Francesa. Es por eso que le hace este reconocimiento. Debido a que después de todo esto, de que el reinado se cayera, también cae David, su reputación y la pintura, ya que cae un gobierno totalmente dictatorial, malo en sí. Es por esa razón que se conoce a Charlotte como una de las heroínas de la Revolución Francesa. En conclusión y a modo de acotación, consideramos que Jacques-Louis David, perteneciente al neoclasicismo, fue el pintor más importante y popular de la época y se lo supo ganar ya que ocupó un papel relevante y activo en la política, defendió la lucha contra la injusticia social y aportó su talento artístico para realizar las propagandas, desde pinturas hasta fiestas y funerales. Estuvo presente en los dos procesos históricos, en la Revolución Francesa, donde hasta apoyó y votó por ejecutar al rey Luis XVI. Y en modo de paradoja, también estuvo en el Imperio Napoleónico, donde Napoleón vio su talento y lo oficializó para que sea su pintor. Con respecto a la obra La muerte de Marat, Jacques-Louis David representa al personaje idealizado, sin rastro de su enfermedad en la piel. También lo representa como uno de los llamados mártires de la Revolución. Se muestra un hombre muerto y convertido en discurso y pintura, siendo una víctima heroica que defendió su nación. Eso es lo que su obra representa. Y en nuestra opinión consideramos que es un personaje muy importante y es de nuestro agrado.